es mala hierba y otra es buena hierba. ¿Dónde hay esa gente así? En la iglesia. Esa es en la iglesia. O sea, hay gente buena y hay gente no tan buena. ¿Hay que quitar la gente mala? No, porque puede ser que cambie, ¿no? Mejor deje que crezcan juntos. Y si a la hora de la cosecha, pues vamos a ver quién se mantuvo bien y quién no. Y el que no sirvió, pues se quema. Solito. Así. Entonces, se fijan ya cómo es el reino de Dios, cómo nos lo pinta Jesús. Ahora, volvemos al catecismo de la Iglesia Católica. Decía ahí que el reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios que trajo Jesús, el gobierno de Dios que trajo Jesús aquí a la tierra es la iglesia. Así te pedimos que nos aumentes la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Vamos a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a entender la palabra de Dios. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a entender la palabra de Dios. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a entender la palabra de Dios. Si alguien quiere hacer una oración, puede hacerlo libremente también. Damos gracias, Señor, por este día, porque nos permites estar una vez más aquí reunidos, Señor. Gracias. De todas las adversidades, Señor, pero aquí estamos, Señor. Gracias. Para escuchar tu palabra. Gracias, bendito seas. Gracias, bendito seas. Bendito seas. Te pedimos, Señor Jesús, por los hermanitos que no han venido. Te pedimos por ellos, tú sabes sus problemas, sus dificultades. Te pedimos por ellos. Lo pedimos, Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este tema se llama así: el reino de Dios esperado por los judíos. Quisiera que apuntaran en esta parte del catecismo el número 763 del catecismo de la Iglesia Católica. 763, que lo pueden consultar ahí en su celular también. Le ponen número 763 catecismo de la Iglesia Católica y les va a salir esa partecita de ahí, porque acuérdense que está en online, ¿no? Para ver. 763. ¿Ya se acuerda que vimos el tema del reino de Dios? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora con esto vamos a reafirmar todavía más ese tema. Lo vamos a ver de otro ángulo, de otro modo. Vamos a ampliarlo todavía un poco más ese tema. Les di el número ese para que vean que yo no soy el que digo esto, sino lo dice la iglesia, y lo respalda la Sagrada Escritura, la Biblia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. La Iglesia Católica es columna y base de la verdad, la iglesia que dejó Jesucristo. Por eso es que sale la Biblia de ahí, porque es columna y base de la verdad. Bueno, yo creo que ese número ahí lo ven ustedes en su casa para que vean para meditarlo. Y ahorita ya vamos a ver esto, entonces vamos a entrarle ya al tema. Es el que dice: corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Si quieren, deténganlo ahí y después ya ahorita que vemos el tema vamos a empezar a ver. Primeramente vamos a hacer un poco de historia. La otra vez estábamos viendo por qué existen las religiones, ¿se acuerdan?
Las religiones se originaron porque el hombre siempre busca de dónde venimos y a dónde vamos. Se cuestionan, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Entonces, de ahí es donde la gente empieza a pensar, bueno, empiezan a pensar de un ser superior, de un creador, que los judíos, en este caso, son los judíos que tienen la verdad, es decir, que les habló el Dios verdadero. En cambio las otras religiones, no, como el hinduismo, ellos creen en muchos dioses. El Islam, que también viene de los judíos, pero que no aceptan a Jesús, no aceptan la religión católica y hasta dicen que somos infieles. Los radicales matan a los católicos o a los cristianos, cualquier denominación que sean católicos o no católicos, matan y dicen que así se ganan el cielo ellos. Los radicales, no todos, pero los radicales sí. Podemos decir los fanáticos. Y porque los musulmanes ya los gobernantes no están de acuerdo con eso. Aunque todos los gobernantes pues pertenecen a esa religión. Claro que en el fondo pues si quieren que más sea su religión, en otras palabras, ¿no? Pero no aprueban que maten a otra persona. Así es. Pero así es. Las religiones surgieron así, ya todos sabemos por qué surgieron las religiones, ¿no? Entonces, cada religión tenía sus creencias. Entonces, y cada religión tenía sus cosas futuras que los profetas decían, ¿no? Que iba a suceder más adelante, cada religión. Así también la religión de los judíos también tenía eso. Entonces los judíos escribieron antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, profetizaron algo que iba a suceder aquí en la tierra. Profetizaron la venida de un gobierno de parte de Dios. Eso lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 11 hasta el 16. Pero si quieren solamente véanos del 14 al 16 nada más para no leer todo. ¿Qué capítulo? Es del 2 Samuel del capítulo 7, del 11 hasta el 16. Del 11. Hasta el 16 si quieren apuntar, pero nada más ahorita vamos a leer solamente el 14 y del 14 hasta el 16 porque está muy largo. Samuel 1. Ok. Primero No, segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7. Y hay que recordar que esto lo dijeron 1000 años antes de la venida de Cristo. La profecía de Natán. Así es. Pero quiere que leamos nada más del... Sí, para no ver todo lo demás, en mi caso el profeta Natán es el que profetizó eso. Y como les decía, la religión de los judíos pues profetizaba cosas que iban a suceder. Como ellos tenían reinos, entonces estaban profetizando un reino que vendría sobre la tierra, un gobierno sobre la tierra. Vamos a ver qué dice ahí entonces. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Ajá. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres. Lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Bueno, esa es la profecía del profeta Natán. Dice que va a haber un reino que va a permanecer para siempre y un trono que estará firme eternamente. Entonces están profetizando ahí un gobierno que va a venir.
en un tiempo futuro. Esta religión, repito, 1000 años antes de que Cristo viniera, según así es. Otro libro que fue 600 años antes de la venida de Cristo fue el de otra profecía del profeta Daniel. Daniel capítulo 2 versículo 44. Entonces estamos viendo los libros donde profetizaban este reinado sobre la tierra, este gobierno sobre la tierra, que iba a ser un gobierno de Dios mismo y que no iba a terminar nunca ese reinado, porque en ese tiempo los reinados terminaban, como hasta ahora también, los gobiernos terminan, entra otro, entra otro, entra otro. Igualmente en aquel tiempo habían reyes y terminaban un rey de gobernar y entraban otros y así. Y entonces pues Dios promete ahí que va a haber un reinado y que ese reinado no va a terminar nunca. Y dice que ese reinado va a ser el que reine, el rey que va a gobernar será, dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Eso está en el libro de Samuel, como ya lo vimos. Ahora, el profeta Daniel, vamos a ver qué dice. Es el 2. El capítulo 2, versículo 44. Ah, ok. Ok. En tiempo de esos reinos, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Su poder no pasará a pueblo alguno. Derrotará y destruirá todos los reinos y los reemplazará para siempre. Ajá. Qué bueno. Fíjense cómo va diciendo eso, ¿no? Porque ya después cuando viene Jesús, entonces los judíos se van a aferrar a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito allí? Que dice, este reino no pasará y a otro pueblo. Y dice, y pulverizará o aniquilará a todos estos reinos. Y él subsistirá eternamente, es decir, nunca se va a terminar. Pero fíjense cómo dice que va a terminar los demás reinos, ¿no? Es decir, los demás gobiernos los va a echar fuera. ¿Ok? Y si nos vamos ya ahora al Nuevo Testamento, pensando en el Nuevo Testamento, verán que los judíos por eso no aceptan a Jesús. Porque ellos querían que destruyera todos los gobiernos de la tierra. Y que suscitara un reino como está ahí, destruyendo a todos los demás, eliminándolos. Por eso es el contraste de los judíos con Jesús. Así es. Bueno, vamos a ver otra parte. Vamos a ver ahora otra parte de la Biblia donde nos habla de lo mismo también. Ahora, aproximadamente del año 500. Ahora vamos a ver el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿De quién, perdón? Zacarías 9:9. El profeta Zacarías, si no se encuentra por ahí, búsquenlo. ¿Del 9 al 9? Me parece que está antes de Daniel. Después se me hace. ¿Del 9 qué? Si no, búsquenlo en el índice. Jeremías. No. Zacarías, aquí son poquitas hojas, por eso es que Aquí está Zacarías, ¿qué? Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Capítulos 4, 7, 9, versículo 7, ¿verdad? Está casi. Es la segunda, 9. Zacarías 9, versículo 9. es la segunda parte del libro, dice. ¿Viene tu rey montado en un burro? Ajá, sí. Viene tu rey montado en un burro. Aquí está. Sí, pero quiero encontrarlo yo. Oh. A ver, léanlo, por favor. Salta llena de gozo, hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Pues tu rey viene hacia ti.
Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro. ¿Se acuerdan cuando viene Jesús y entra a Jerusalén? Sí. El día de Ramos. El domingo de Ramos. Qué bueno que se acuerdan de eso. Entonces, así sucedió, tal como estaba profetizado. Bueno, ahora vamos a ver estamos viendo entonces que los judíos están esperando un rey, todos, ¿no? Imagínense ustedes todo el pueblo que era muy religioso, no es como ahora, que habemos muchos católicos y no estamos preparados, o sea, no tenemos instrucción religiosa. En ese tiempo sí, era muy rígido todo eso. Por eso es que, si ustedes se acuerdan de aquella parte donde Jesús viene y cura a un ciego, me parece, de nacimiento, o un tullido, y le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El cieguito sabía bien las cosas de Dios, sabía que iba a venir un rey de la descendencia del rey David, ¿sí? Por eso le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, sabía que ese rey que estaban esperando iba a venir del cielo y que iba a ser de la descendencia del rey David. Entonces ellos sabían muy bien, estaban muy diestros. Y todo, imaginemos a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, esperando ese momento de que llegara el rey prometido por Dios. Ahora vamos a ver otra parte. Vamos a ver ahora Daniel 7, 13, 14. Para atrás, Está de latino. Daniel 7, 13, 14. Luego después de eso. ¿Y se les dijo? Daniel 13. Mientras seguía contemplando. Ajá, ese. ¿7 qué? 13, 14. Mientras, ajá. ¿Y se les dijo? No, antes, ese es el 14. Aquí tengo como 13 ya. Por eso, 13 dice, mientras seguía contemplando. Sí, es el 7. Daniel 7, 13. 13. Aquí dice diferente. Ah, no, hermano, estás en Zacarías, no, Daniel. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita o no? No. Ok. Entonces volvemos para atrás un repasoncito, ¿no? Estamos viendo que la religión de los judíos esperaban un reinado, un gobierno, y que todo el pueblo sabía bien que iba a venir un rey a gobernar la tierra y que iba a venir de parte de Dios. Y por eso es que ellos esperan el Mesías, que recuerden que el Mesías quiere decir el enviado por Dios. Entonces ellos estaban esperando al Mesías, es decir, al esperado por Dios. Que también quiere decir ungido. El ungido, sí. Por Dios, ajá. Bueno. A ver, lean entonces esa partecita de la Biblia, a ver qué dice. Dice, mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Ajá. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. Así es. Bueno, entonces eso ya estaba profetizado, cómo iba a ser. Así que todos sabían las profecías. Todos los judíos sabían las profecías, especialmente los fariseos y los escribas. Pero instruían al pueblo también en eso.
También en el año 700 antes de Cristo está la profecía también de ya le dije Miqueas o no. 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 También la profecía de Miqueas. Miqueas. Ahí en Miqueas va a decir dónde van a ser ese rey, en qué lugar van a ser el rey que va a gobernar la tierra. Vamos a ver qué dice Miqueas. Es capítulo 5, versículo del 1 al 4. Del 1 al 4. Ajá, Miqueas. Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará a su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo, le opondremos 7 pastores, 8 de nuestros jefes. Bueno, okay. Entonces ahí dice dónde van a ser ese rey. Pues dice que van a ser en Belén. Y bueno, ¿y por qué qué es lo que nos beneficia con este tema a nosotros? ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Por qué debemos saber eso? Porque es importante saber que el reino de Dios vino a la tierra y que es lo que predicaba Jesús y los apóstoles, el reino de Dios. ¿Se acuerdan que vimos ese tema? Sí. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios. ¿Qué predicaban los apóstoles? El reino de Dios. ¿Qué predica la iglesia actualmente? El reino de Dios. ¿Qué debemos predicar nosotros? El reino de Dios. Así es. Entonces, por eso es importante saber. Porque toda la predicación se reduce en eso. El reino de Dios. Todo el Nuevo Testamento es la predicación del reino de Dios, del gobierno de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario saberlo, para tener una idea general de todo y no perdernos en la Biblia, que se pierde uno. Si no tiene uno esa idea centrada, se pierde uno. Como es tanta cosa que hay que ver, que se pierde uno. Pero ya sí, ya uno sabiendo todo eso, es mejor, pues va uno a ver todo lo demás como está. Así es. ¿Sí? ¿Le expliqué? Ok, bueno, ya vimos ahora Miqueas. Ahora vamos a ver quién será su mamá. Isaías 7:14. Este fue 800 años antes de Cristo. Esta profecía. ¿Isaías qué? 7:14. 7:14. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Oigan, como dice, esta es la señal, ¿se fijan? Esta es la señal. Pero fíjense una cosa, que una muchacha esté embarazada, pues eso no es una señal, ¿no? Pues sí, todas las muchachas se embarazan, ¿no? O sea, no, pero ahí lo que quiere decir que es una virgen, más que una joven. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y también la Biblia de Jerusalén también dice así. Por eso, ¿se acuerdan que les dije que para estudio de Biblia es bueno usar la Biblia de Jerusalén? Porque la Biblia de Latinoamérica está hecha de tal manera para que sea más entendible, pero a veces tiene sinónimos así que no se captan como esto. Entonces dice, la señal es que una virgen va a quedar embarazada. Una virgen, ¿no? Por eso, si todas las muchachas se embarazan, pues esa no es la señal. La señal es que va a ser una virgen. Es decir, de una virgen van a ser Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pues, esa sí es una señal. De que una mujer, sin tener relaciones, tenga un hijo, bueno, así sí es una señal. Pero que una muchacha, pues normalmente, pues sí, pero
normalmente casada, pues claro que va a tener pero queda embarazada, pero una virgen, pues ya no. Por eso es que es una señal de que va a ser una virgen la que va a quedar embarazada. Por obra de quién, ya sabemos, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, eso ya lo sabemos. Bueno, ahora vamos a ver, van a profetizar también qué le va a pasar a ese rey después de que ya... Pero de todas maneras aquí, si te vas para atrás, en la Biblia esta, dice, la Virgen dará a luz. Y en el encabezado. Ajá, o sea, entonces está hablando de una virgen aquí donde dice la joven. Sí, nomás que hay que acordarse una cosa, los encabezados no son parte de la escritura. Eso es, y qué bueno que tiene eso para una vez señalar eso. Tanto los comentarios que están abajo no son parte de la escritura, también los comentarios que están abajo, ¿se fijan? Y los encabezados tampoco. Sí, no, eso no es parte de la escritura. Pero ¿Se le agregó eso? ¿Se le agregó? sí, eso se le agregó para que la gente y lo los entienda. versículos también, claro, o sea, para el estudio, sí. Bueno, entonces, así vamos viendo poquito a poco. Ahora, vamos a ver cómo van a maltratar a ese rey y ya cuando haya terminado su labor, su trabajo aquí en la tierra. Y eso lo dice el libro, eso fue un libro que se escribió aproximadamente en el año 100 antes de Cristo. En el año 100 antes de Cristo está el libro de sabiduría, libro de sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 20. Antes de Eclesiastés. 12 al 20. Ese mero, sí. A ver, lea por favor. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Bueno, pero nomás un poquito. Acuérdense qué pleito había entre los judíos y Jesús. ¿Se acuerdan que siempre estaban en pique? Sí, O sea, porque ellos decían que él no respetaba la ley. Entonces, imagínense eso y va a ver que ahí dices varias cosas de eso. Siga. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta, probemos su paciencia, luego condenémoslo a una muerte infame. Pues, según él, alguien intervendrá. Así es como razonan. Así, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí está todo lo que le va a pasar a Jesús. Ya dicho 100 años antes de que venga Cristo, ya ahí dice lo que va a suceder con él. ¿Verdad que sí? Este es uno de los libros que quitaron. El libro de Macabeos es un libro que quitaron No, esto es sabiduría. Perdón, sí, por Macabeos también. Los de el canon ¿te acuerdan de qué canon? Sí. El canon de Palestina. Sí, Ellos fueron los que quitaron los 7 libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Y entre ellos está el libro de sabiduría. Los judíos que estaban en contra de Jesucristo los quitaron esos libros. Ahora ya sabemos por qué los quitaron, porque fíjense todo lo que por dice. la profecía esta. O sea, no ¿Esta es una profecía o está hablando algo? Es profecía. Profecía. Ok. Una profecía. Fue que 100 años. ¿Cuántos años dijo? ¿Antes de? 100. 100 años, ¿no? 100 años antes de
romancia. Entonces, eso no les caía bien. Entonces, los enemigos de Jesús, los que no aceptaban a Jesucristo, quitaron los 7 libros de eso. Y entre ellos está sabiduría. ¿Sí? Entonces, Porque no les convendría que ya se les había advertido. sí, así es. Bueno, y si retenemos lo que les dije, ¿no? Que ellos querían un reinado tal como es un reino terrenal, con soldados y que va a luchar y que va a todo eso, que va a matar gente y va a eliminar los pueblos, a los gobiernos, y solamente él va a quedar. O sea, esa idea tenían los judíos. Entonces, cuando viene Jesús y que ven que es todo lo contrario, que perdona, que pues dicen, no, pues, no, este no es, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y aún los apóstoles también traen eso en su mentalidad. Pero lo que pasa es que los apóstoles le creen a Jesús, le van creyendo poco a poco, poquito a poco le van creyendo lo que dice, lo que va diciendo. Y luego empieza Jesús a decirles, ya cuando viene, les empieza a decir cómo es ese reino, para que se les quite de su mente la idea otra que tenían de cómo va a ser su reinado, que no es como ellos pensaban, sino que es de otro modo. Bueno, entonces ya que vimos esas partes del Antiguo Testamento, es el reino de los judíos que se estaba esperando. Los judíos estaban esperando un reinado, un gobierno de Dios aquí en la tierra. Y ahora vamos a entrar ya al Nuevo Testamento. Vamos a ver cuando comienza el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Marcos qué? Marcos 1, 15. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Okay. ¿Se acuerdan qué decir buena nueva? La nueva noticia. La buena noticia. ¿Buena noticia de qué? El reino de Dios. Ándale, porque es una buena noticia, porque todo el pueblo estaba esperando ese reinado. Por eso es una buena noticia. Ya llegó el tiempo, dijeron, ¿no? Ya está aquí. Por eso dice Jesús ahí que cambien su vida, porque el reino de Dios está cerca. Así es, bueno. Y luego vamos a hacer otra parte de la Biblia. Vamos a ver en Mateo 10:7 qué nos dice sobre ese reino. Mateo 10:7. Mateo, Lucas, A lo largo, Del Sí. camino. a lo largo del camino, proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Sigo? Sí. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias. Hasta ahí está bien. ¿Hasta ahí? Nomás digamos, para comprobar que Jesucristo envía a sus apóstoles, a sus servidores, a los primeros súbditos, podemos decir, del rey, que son los 12 apóstoles. Y dice, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. O sea, los envía a predicar que el reino de Dios está cerca, lo va. Es decir, ya llegó el reino de Dios aquí a la tierra, ya llegó, ya está aquí. Eso fue lo que los mandó a decir, les mandó a predicar a los apóstoles de Jesucristo, ¿no? Entonces imaginemos a los apóstoles yendo para allá y para acá, ya llegó el reino de Dios, ya está aquí. ¿Quién es el rey? Jesucristo, el hijo del carpintero, el hijo de María, de Nazaret. Ustedes piénsenle todo lo que decían, ¿verdad? Unos creían, otros no creían, pero como hacía muchos milagros Jesús, pues ya la gente estaba pensando que sí era él.
Así es. Entonces mucha gente empezó a creer en él, otras no, pero otras sí. Muchos judíos también empezaron a creer y otros no, tampoco. Así es. Vamos a ver ahora, Jesús lo dice claramente, Jesús lo dice que ya llegó. ¿Es Lucas 12:20? Ajá. Sí, está escrito, ¿eh? Ok. Entonces, 11. Mateo 12:21. No, es 19. Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, 11:20. los amigos de ustedes con ayuda de... En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es Lucas 11:20, ¿verdad? Sí. Sí, 20, sí. Que me equivoqué en la pregunta. No, viene desde el 19. Entonces dice, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bueno, Yo lo tengo en Mateo, ¿ese? Mateo 12. ¿dónde Sí, qué? también 12:28. Este habla casi como algo similar. Mateo 12, Mateo 28 12. también es. Ajá. Ok, muy bien. Qué bueno que me están ayudando. Bien, entonces, ahora vamos a ver que ese reino de Dios que llegó a la tierra ya no nada más son para los judíos. Y esa es otra de las cosas que no le gustaban a los judíos. Porque, según esto, el reino de Dios era exclusivo para los judíos. Porque a ellos fueron los que les decía las promesas, no a otro pueblo, sino a ellos. Entonces ellos dicen, no, pues que va a venir a gobernar y va a exterminar todos los demás reyes y nomás va a quedar el reino de Dios aquí para nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es la sorpresa? Que no es así. Y eso lo dice Jesús en Mateo 28:19, que ya se la saben de memoria, ¿no sé? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de esa Mateo parte? 28:19. O yo me imagino que ya la tiene de memoria y no. Y no, a ver. Como lo he Dice, repetido vayan tantas veces. pues y hagan que todos los pueblos sean mis Fíjense, discípulos. dice todos los pueblos, no nada más los judíos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Entonces, ellos dijeron, pues, ¿cómo? Eso es para nosotros nada más, no nada más no es para los demás y nada es para nosotros. Entonces, por eso muchos judíos no le creyeron a Jesús. Después que resucitó, le creyeron más todavía, pero no todos. Pero muchos, por eso ahí andan unos todavía. Por eso quedaron todavía Esperando su Mesías. esperando el Mesías, sí. A ver cuándo llega, Ajá. Que se sienta. con el debido respeto que se merece, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, lo siguen esperando, ¿no? Pues nosotros tenemos fe, ellos no tienen esa fe, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los rechazaron, bueno, ahora ya lo aceptan como profeta, pero no como el Hijo de Dios. ni tampoco aceptan el Nuevo Testamento, tampoco. Ya, ¿no? Ellos solamente el Antiguo Testamento y es todo. Así es. Volviendo para atrás, acuérdense del libro de sabiduría, quería decirles esto para recordarlo una vez más. El libro de la sabiduría, como los demás libros, los 7 libros que quitaron los de el canon de Palestina, los judíos, que ese fue el canon que se hizo en el año 90 después de Cristo aproximadamente. Ellos quitaron esos libros que estaban escritos antes, pero recordemos que tanto Jesucristo como los apóstoles usaron esos libros para predicar. Todos los libros, incluyendo esos 7, Jesucristo los usó y los apóstoles también para predicar. Cuando andaban predicando, ellos tenían el canon de los 70, ¿se acuerdan? Ujú. O también se le dice de otro modo, no se acuerdan cómo se le dice, ¿el canon de qué? El de Alejandría. El canon de Alejandría también se le dice, tiene muchos nombres. O el canon griego también se le dice. Entonces, porque ese canon está en griego y existe ese canon, ¿no? O sea, existe esa Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Volviendo para atrás a lo que estamos, ¿no? Entonces se fijan que había un reino esperado por los judíos. ¿Cuándo llegó ese reino? Ya ustedes saben cuándo llegó, ¿de acuerdo o no? ¿Cuándo llegó? Cuando llegó Jesús. Cuando nació Jesús, así es, cuando nació el rey. ¿Se acuerdan que los reyes del oriente fueron ¿dónde está el rey de los judíos? Decía, que ha nacido. ¿Se acuerdan que decía? Bueno,
Entonces, Dios mandó a Jesucristo aquí para que gobernara la tierra. Así es. Que después nosotros, por las parábolas que vemos, si ustedes ven las parábolas que, es más, mañana primeramente Dios van a leer en los evangelios de las parábolas, donde nos habla Jesús del reino de Dios. Es el evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 14 en adelante. Por ahí van a hacer las lecturas el día de mañana. Mateo 13, 24. 24. Ok. Ahora, fíjense cómo vamos a entender esa parábola ya. La vamos a captar ahorita bien. Yo pienso que la vamos a captar bien. Y si no, bueno, continuamos estudiando, no hay problema. Pero traten de entenderla ya, de acuerdo a como lo que hemos visto. ¿Okay? Vamos a ver, ¿qué dice? Jesús les propuso otra parábola. O un ejemplo, como quieran Aquí decir. tienen una figura del reino de los cielos. Para que le entiendan, porque no entiende qué es el reino de los cielos, yo les voy a decir una parábola, para que vean cómo es. No saben. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo vino su enemigo. Sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fargos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús. Hasta ahí. Esa es la parábola de trigo y la mala hierba. O sea, la buena hierba y la mala hierba. ¿Cómo está esto? O sea que el reino de Dios es ahí donde hay mucha gente. Que una es mala hierba y otra es buena hierba. ¿Dónde hay esa gente así? En la iglesia. Esa es en la iglesia. O sea, hay gente buena y hay gente no tan buena. ¿Hay que quitar la gente mala? No, porque puede ser que cambie, ¿no? Mejor dejen que crezcan juntos. Y si a la hora de la cosecha, pues vamos a ver quién se mantuvo bien y quién no. Y el que no sirvió, pues se quema. Solito. Así. Entonces, se fijan ya cómo es el reino de Dios, cómo nos lo pinta Jesús. Ahora, volvemos al catecismo de la Iglesia Católica. Decía ahí que el reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios que trajo Jesús, el gobierno de Dios que trajo Jesús aquí a la tierra es la iglesia. Que para poder entrar hay que bautizarse para entrar a ese reino, y que está llamado para todos vayan y dice, y hagan discípulos a todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, no es nada más para los judíos, es para todo el que quiere entrar al reino de Dios. Bien, ahora fíjense una cosa, hay que distinguir ahora una cosa muy especial que ya se lo viene en el tema del reino, ¿no? Hay dos, por decirlo así, hay dos reinos. El reino de Dios en la tierra y el reino definitivo que está en el cielo. O sea, el reino de Dios en la tierra y el reino de Dios en el cielo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene uno que detectar de qué reino está hablando Jesús. Si está hablando del reino de aquí de la tierra o del cielo. Ese es un trabajo de nosotros, cuando estamos leyendo la Biblia, detectar eso. Porque Jesús se va a referir a veces al reino que está en el cielo. ¿Sí? Por eso dice en otra parte, no entrarán en el reino de los cielos esto y esto y esto. ¿A qué se refiere? Al reino de allá. Pero a veces acá usa, a veces usa las dos cosas. Por ejemplo, en Juan 3:5 dice que para que poder entrar al reino de Dios hay que bautizarse. Porque si no, no se puede entrar al reino de los cielos. Entonces es tanto para aquí como para allá. O sea que no puede uno irse de aquí sin bautizarse.
pues tiene que entrar uno al reino que está en la tierra por medio del bautismo, para después entrar al reino definitivo que está en el cielo. Ahora, el reino que está en el cielo es el definitivo y el perfecto, el que no hay nada malo. En cambio, el reino que está aquí en la tierra, que trajo Jesús, sí tiene mala hierba y buena hierba. Así es la cosa. Se quiere distinguir eso. Ahora, los testigos de Jehová, como no leen la Biblia bien, los que los dirigen les hacen ver que solamente hay el reino de allá y que el reino de aquí todavía no viene Jesucristo que todavía no está aquí, que el reino no, porque dicen no, ¿cómo va a ser el reino aquí si, mire, los malos gobiernos, o sea, están pensando igual que los judíos, igualito que los judíos, quieren ver un reino donde Dios termine con todo y que nada más ya esté gobernando aquí en la tierra, sí, de una manera perfecta, todo. No es así. Esa es la idea de los judíos. Pero sáquenle la idea a esas personas. A veces ya se los perdieron bien, pero bien. En su cabecita ya no sale eso. Así es. Aunque les dé unos citas bíblicas y para acá, para allá, no. Porque se cierran. Si se abrieran, entonces ellos mismos descubrirían que están mal. Es más, si ellos mismos leen la Biblia, pero eso es lo malo, no la leen. Si leyeran un tema así como este, todo donde habla sobre el reino de Dios, ellos mismos van a descubrir que los engañaron. Pero no les da por hacer. O no quieren salir del Quizá engaño. tampoco quieran, ¿no? Pero Porque si toda su vida han vivido en ese engaño, sí. de pronto pensar en que todo lo que has vivido y creído Sí. siempre es falso. Y eso es dudar de sus dirigentes. Y si no los dejan, pues menos, ¿no? Porque como ya les tienen dicho que solamente ellos, que son los únicos que pueden interpretar la Biblia, pues ya no se saltan eso, me imagino yo. Ya no quieren hacer. Pero fíjense qué importante es saber nosotros todo esto. Ojalá que aprendamos bien esta parte, este tema, porque nos sirve para mucho, para detenerlo y saber entender lo que nos dice la Biblia en muchas partes. ¿No tienen alguna duda? Yo sí tengo una duda. A ver. Hablamos que los judíos toman a Jesús como un profeta, Sí, ¿verdad? sí. Ellos lo toman como un profeta, pero nosotros los profetas que conocemos son aquellos que venían a decirnos lo que venía, ¿verdad? Sí. Pero Jesús no vino a decirnos lo que venía, o sea, no vino a decirnos lo que va a venir, ¿verdad? Él trajo el reino de Dios a la tierra. Y de aquí nosotros estamos preparándonos para ir al reino de Dios en el cielo, En definitivo, así es. ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basan ellos para decir que es un profeta? Porque como hizo cosas maravillosas, hizo cosas sorprendentes que ninguna persona podía hacer, que eso hacían los profetas también del Antiguo Testamento, los profetas revivieron muertos también. Y Jesús también revivió muertos. Entonces le creen que es un profeta, pero no le creen en Dios. Y lo que usted dice está muy bien dicho. ¿Por qué? Porque un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Sí, Y lo que le dice Dios. Y Jesucristo no se presentó así. Él dijo, yo digo esto. Sí. O sea, él no dice, mi padre dice esto. Algunas partes sí dice, pero otras partes dicen, no, yo digo esto. Por ejemplo, oyeron que se dijo esto. Corrige la ley del Antiguo Testamento. Yo digo esto. Eso tiene autoridad. Tiene una autoridad. Y los profetas no tenían esa autoridad. No hablan, él no habla como profeta, ¿sí? Sino habla lo que es, lo que él es Dios. Así es. Entonces no habla como profeta, sí, tiene usted mucha razón en eso. No tiene las características de profeta. No tiene exactamente, no tiene las características de profeta, así es. Y entonces, ¿por qué los judíos hablan así? Pues por esos detalles. No le creen, pues, no le creyeron nunca. Así es. Nunca le creyeron. Y hasta la fecha, los que quedaron en esa religión, pues ahí están todavía. Así es. Pero fíjense que dudando de interesante si creerle o no, y por eso mejor le dicen profeta tal vez, ¿no? O sea, dudando en que y si dice la verdad.
y si sí era, y si no es. Pues y- debían de poner, si de perdida debían de tener eso, ¿no? Así es. Bueno, pues por ahí hay un diálogo entre de ellos mismos, ¿verdad? No sé si esté citado en la Biblia o no, en el que dice, bueno, pues si trasciende, ¿verdad? Los profetas, si trasciende, pues es el Hijo de Dios. Y si no, pues entonces no lo es. Pero la prueba está, si trasciende, mira, ¿Verdad? 2023 años después, Sí, o sea que aquí estamos Uno hablando. uno de los ¿se llama? de los judíos. De los judíos fue lo que dijo, que está diciendo. Sí, Que es si lo es de Dios, va a perseverar. Y si no, pues Si no, se va. al rato se olvida, Así es, ¿verdad? así es, sí. Era uno de los mismos judíos de ahí, de los... Ellos mismos nos dicen, Ellos mismos, de los los mismos dirigentes, judíos. pues, ¿verdad? De los mismos dirigentes. Por Sí, eso le no, dije, no, o sea, no. no sé exactamente si lo dice la Biblia o nada más No, sí lo en dice la alguna Biblia. película. No, sí lo dice. Sí, por ahí intervino Gamaliel. Gamaliel, ándale. Pónganle ahí en el intervino Gamaliel, así ya con eso va a salir. Pero ya estaban juzgando ahí cuando intervino Gamaliel, o era cuando estaba No, chico. es que- Estaban pensando qué iban a hacer. ¿Qué iban a hacer? Sí, exactamente. Estaban pensando que iban a hacer con Pedro y Pablo, me parece. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio. ¿Eso? Ante el Consejo Supremo de los Judíos. Y ¿Y lo qué que- dijo? Se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Así es. ¿Y luego qué más? Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, Ahí está la clave. Oiga, como dice, por eso les digo ahora, ¿qué más? olvídense de estos hombres. O sea, déjenlos en libertad, no les haga nada. A Pedro y a Pablo. No se quedan. Déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Así es. Me parece que era Juan. Pedro y Juan, me parece. Entonces, sí, es así como te dice. Dejen de los hombres, no les hagan nada, porque si es la cosa es de Dios, no la van a poder vencer. O sea, pero si es de los hombres, se va a desaparecer. ¿Qué versículo? Es Hechos 5, del 34 al 39. Por eso yo digo, bueno, en este caso, bueno, ellos están viendo una señal que ellos mismos, ¿verdad? Dijeron, si es de Dios, va a prevalecer. Entonces, ¿por qué, digamos, si ellos mismos lo propusieron, por qué no lo aceptan ahora? Eso es lo que yo también quería Sí, decir. estamos viendo que ha prevalecido y va y sigue. Y sigue, ¿verdad? así es. Y sigue llegando a los confines del mundo como estaba anunciado. Bien, pero ahora cambiando, es bueno aclarando eso, ¿no? Hay una profecía en el Nuevo Testamento de que los judíos, la última señal del fin de la historia o del fin del mundo es que los judíos se van a convertir. Entonces, hay una profecía de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de las 4 señales del fin? Ya les di ese tema, ¿se acuerdan o no? No, todavía no. Sí, ya lo he visto. Ya dimos ese tema. No, Sí. A mí no me tocó. No me acuerdo. Esa es una de las señales de los judíos, que los judíos se iban a convertir y que todas las naciones, todos los pueblos ya iban a estar enterados Así de, otra señal también, de que vino Jesucristo al mundo. Así es. Y la otra señal, La apostasía. la apostasía. Ándale, la apostasía. También. La apostasía ya está dada, eso ya está. Sí. O sea, solo nos falta esa, la de los judíos convirtiéndose en No, cristianos. falta cuando conozca todo Todo el mundo. Cristo Conozca, vino, también Cristo falta vino. esa. No, toda la gente sabe que vino Jesús al mundo. Falta que todo el mundo sepa que Jesús vino al mundo. No, allá en África, por ahí en muchas Por partes. eso a no veces se saben que van Cristo vino al mundo. ¿cómo se dicen Los misioneros. los misioneros a llevar la palabra a varios lugares así, que conozcan? Qué bonito, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, ahora vimos este tema
Y ese tema nos sirve para que nosotros podamos evangelizar, porque esa es la tarea de nosotros también. No es tarea solamente de los sacerdotes, no es tarea de nosotros. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a decirlo? Por eso es que estamos instruyéndonos. Si no conocemos, ¿qué vamos a decir? O sea, ¿qué predicaba Jesús el reino de Dios? ¿Qué predicaban los apóstoles del reino de Dios? ¿Y qué es el reino de Dios? Pues entonces pues no vamos a saber. Pero si ya sabemos, ya sabemos cómo está todo colocado. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es la iglesia. ¿Cómo es? Ahí están las parábolas. Ahí están las parábolas. Cristo mismo nos va diciendo. Entonces ya tenemos mucho material. La palabra del reino, ¿cuál es? La palabra de Jesús, del rey. ¿Dónde la tenemos? En el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es la palabra de Jesús. Todo lo que enseñó Jesús, ahí está. La nueva alianza. Que es la nueva alianza, exactamente. Qué bueno que ya están relacionando todo. O sea, mientras más estudia uno, más va uno aprendiendo, más relacionando las Va cosas. dando como... Va dando unos cabos más y más. Que lo vas entendiendo. Lo va entendiendo uno más y más, ¿verdad? Entre más lo repases, como que más le entiendes. Sí. Estás armando el rompecabezas. Sí, Ajá. Entonces mañana, si ponemos atención, va a ver sobre las parábolas. Y fíjense una cosa, que casi los sacerdotes no dan esos temas así, porque pues, ellos predican nada más la homilía, pero no así por tema, no se van por tema. Y es muy importante irnos por tema, poquito a poco, poquito a poco. No, pero hay unos sacerdotes que sí se van al Antiguo Testamento y explican. Sí, pero yo me refiero tema por tema, así. Que es, por ejemplo, que es el reino de Dios, pero así ya, metiéndonos a fondo. ¿Cuándo vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo estaba profetizado? ¿Cómo estaba? Esas cosas, ¿no? Porque esas cosas son de estudio, pues. Esas no te las explican Son de estudio, sí, en una homilía. Esta no es homilía, sino es estudio, pues.